Le sigo invitando a que no permita que sea Bildu el que tome la decisión de quién es el alcalde de Pamplona. Y es lo que tengo que decir, y lo diré hasta el minuto final, porque si algo he aprendido es que hasta el último minuto todo es posible. Yo la vez que fui alcalde no supe que era alcalde hasta que vi el resultado de las votaciones. Seguramente pasará lo mismo y espero que esta vez el Partido Socialista reflexione y no lo permita. Nosotros nos vamos a apoyar a nosotros mismos, votaremos nuestra lista y luego si algún grupo quiere votar nuestro proyecto, pues encantados, y si no, pues nosotros nos votaremos a nosotros mismos, como lo hemos dicho desde un inicio. O sea, es una posición inamovible, que no va a cambiar. Mire, inamovible en esta vida no hay nada, pero yo espero y deseo que sea así. No tenemos ninguna certeza de que vayamos a recibir votos de otros grupos, por tanto lo lógico es que al final se quede de alcalde pues la lista más votada, en este caso Enrique Maya. Voy a seguir intentando hasta el último momento, además, propiciar una alternativa a la derecha. Me parece que es fundamental que más allá incluso diría yo, de la persona que sea investida el día 15, hay algo que nos estamos jugando mucho más importante, que es el de la continuidad de las políticas. Creo que si antes en algún momento hubo quien tuvo la tentación, o algo más que la tentación, de salir a festejar la llegada de la derecha, pues yo creo que es el momento de darle una vuelta y de rectificar. Seguimos poniendo nuestros 2 votos a disposición de esa suma de 14 que sigue reflejando una Pamplona plural y progresista mayoritariamente. Geroa siempre es una fuerza que representa su proyecto, como tal abierto y plural. Nos hemos reunido tanto con el PSOE como con Euskal Herria Bildu, pero no nos toca hacer nosotros de puente de enlace.